Bienvenidos a Charlas en la U, un programa de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle que se transmite por el canal universitario, en la que invitamos a expertos para hablar, para dialogar sobre diferentes temas, pero en todo caso temas de interés general. En esta oportunidad hemos invitado al profesor Boris Salazar, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Y quien les habla, Jairo Canaval. El profesor Boris Salazar es economista de la Universidad del Valle y realizó estudios de maestría y de doctorado en economía en el New School for Social Research, es una universidad ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido, profesor Boris Salazar. Jairo, muchas gracias por tu invitación. Para mí siempre es un placer poder conversar contigo y con los televidentes, y además siempre es bueno tener lectores y sé que has sido un buen lector de mi libro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor, por acompañarnos. El profesor Boris Salazar es un investigador experto en el tema de redes sociales complejas, acciones colectivas y violencia urbana. Y ha escrito un libro que se titula Revoluciones y conectividad, de la Bastilla a la Plaza de Tahir. Es un libro en el que se analiza un elemento que ha estado presente en las revoluciones, las revoluciones que se han realizado en los últimos siglos. El libro presenta una nueva teoría sobre un hecho que está presente en todas las revoluciones. Dice el profesor Boris Salazar que hay un elemento que se llama la conectividad. Hay autores como Charles Tilly que dicen que no es posible hacer una teoría de las revoluciones, porque si bien es cierto que las revoluciones obedecen a factores que se interrelacionan, se conectan, no siempre se dan en la misma forma. Por lo tanto, no es posible decir cuáles son las razones, las causas que llevan a una revolución. Entendiendo pues por revolución aquel hecho muchas veces violento que lleva a un cambio de condiciones sociales, a un cambio de quienes manejan el Estado. Pero el profesor, vuelvo y reitero, Boris Salazar dice que sí hay un elemento que es la conectividad. Por favor, ¿usted nos puede explicar, profesor, qué es eso de la conectividad? Sí, todas las revoluciones están basadas en la movilización de grandes muchedumbres de personas. La pregunta que uno se hace de inmediato: ¿cómo es posible que personas que han vivido separadas, que han vivido en mundos separados, que han tenido vidas, digamos, corrientes, en un momento dado se convierten en una masa revolucionaria que cambia, digamos, que cambia ese mundo y cambia la política? Lo que este libro trata de plantear es que detrás de eso hay formas de sociabilidad autónomas que están basadas en la forma en que la gente está conectada unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cómo se conecta, cuáles son los lazos que los unen. Esos lazos pueden ser tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, son los lazos comunitarios que tienen desde hace siglos las comunidades indígenas, que son muy fuertes y que además han sido independientes del poder político. En otras partes del mundo, por ejemplo, en Irán, la base de la conectividad de la revolución fueron los bazares. Los bazares eran instituciones muy especiales, que eran grandes sitios para la venta y el intercambio de mercancías, en los cuales familias durante siglos estuvieron ejerciendo esa tarea. Pero allí, alrededor de eso, había una conectividad social, es decir, ellos estaban unidos por vínculos de negocios, vínculos de familiaridad, vínculos de consanguinidad, vínculos de amistad, vínculos de simple ciudadanía, con miles de personas. Y esa sociabilidad que estaba allí, que se había construido independientemente del poder, tiene que ver con la revolución posterior que hubo en Irán, con una revolución de hecho inesperada, gigantesca, que cambió para siempre la historia de ese país. Entonces, la conectividad tiene que ver con esto. Las personas, los pueblos se unen, se conectan, se entrelazan, tienen sociabilidades que son independientes del poder y que son autónomos. Es decir, cuando llegan los eventos que desencadenan las revoluciones, esas conectividades ya están allí, ya existen.
tienen una tradición y sobre todo tienen la fuerza de haber sido hechas independientemente del poder político y social existente. Por supuesto, en la época de hoy, con la explosión de las redes sociales, con la explosión de formas de comunicación virtuales, electrónicas, mucho más rápidas, al mismo tiempo hay la creación de otras sociabilidades en las cuales, por ejemplo, las movilizaciones sociales se pueden organizar mucho más rápido, ocurren de manera más rápido, hay la agregación de voluntades también se hace de una manera muy rápida, y esto ocurre, ¿por qué? Porque la conectividad se ha incrementado, es decir, distintos grupos que antes estaban separados, de pronto se pueden unir a través de eventos, esos eventos los unen y luego esa conectividad crece y genera que eventos más grandes en términos de ruptura, digamos, del régimen político o del régimen social. Correcto. En su libro Revoluciones y Conectividad, usted habla, comenta, analiza el tema de la Revolución Francesa, sí, que se inicia con la toma de la Bastilla en 1789 y que prácticamente socavó, casi que sepultó lo que es la monarquía y el régimen autoritario que existía, pero venía de una sociedad feudal. Los feudos se conocen porque estaban separados, no había relación entre ellos. Entonces, ¿cómo es posible que en la época feudal, o sea, terminando, pero este es uno de los factores que le ayuda a terminar, cómo es posible que en la época feudal, donde no había comunicación continua, frecuente entre las personas, donde no había posibilidades de interactuar con el otro, cómo es posible que haya conectividad? Claro, hay eventos que generan conectividad en mundos que están totalmente separados. Por ejemplo, el caso que planteas de la Revolución Francesa, es el rey mismo, Luis XVI, quien llama a los Estados Generales. Los Estados Generales son una especie de constituyente de la época, en la cual, dado que había descontento en las provincias, y descontento que venía de los señores feudales o de los aristócratas del campo y en las provincias en general, él llama a una reunión de todo lo que... Estados Generales quiere decir, en ese tiempo el pueblo francés estaba dividido en tres estados distintos, la nobleza, luego venía, no recuerdo ahora, y luego el pueblo raso. Él llama a esos estados generales y lo que hace es generar una gigantesca conversación, y lo que hace es conectar a distintos puntos de vista, a distintas provincias, a distintas estrategias políticas, a distintas visiones del Estado, a distintas quejas y reclamos en un solo espacio, en los cuales permitió que provincias que estaban separadas pudieran conectarse de inmediato. Entonces, en cierto sentido, el evento inicial que desencadena el inicio de la Revolución Francesa es el llamado del rey a los Estados Generales. Y eso es sorprendente porque uno diría, bueno, el rey estaba cavando su propia tumba, pero él lo veía realmente como una forma de disminuir el grado de descontento que había en las provincias, pero generó una unidad, generó relaciones que no existían antes, generó la mala posibilidad de que el estamento más bajo, el estamento del pueblo, supiera que tenía la capacidad de unirse, que tuviera la capacidad de generar sus propuestas, que pudiera poder acceder al poder, digamos. Entonces, ese evento es el que genera, digamos, una conectividad creciente que se da para toda Francia. Ahora, en París ocurre otra cosa. París siempre ha sido una ciudad muy grande para el resto de Francia. Es como si se hubiera desarrollado por una trayectoria distinta. En París, los cafés revolucionarios, cafés literarios, fueron decisivos para crear esa sociabilidad, esa conectividad. Las personas iban allí, distintos intelectuales, trabajadores, comerciantes, artesanos, obreros, señoras. Había además salones también aristocráticos en los cuales se conversaba. Y esos salones, esos cafés literarios, incluso sitios donde se hacía teatro, se convirtieron, digamos, en los lugares en los cuales se generaron las relaciones y los lazos, y donde además se generó la conversación que permitió comenzar a pensar en la posibilidad de destruir el régimen que había en ese momento. Entonces, yo creo que hay las dos tipos de conectividad, y hay que tener en cuenta los eventos. Los eventos permiten que de un momento a otro se puedan unir una cantidad de organizaciones, personas, formas de sociabilidad, puntos de vista que antes estaban separados. Entonces, este evento de los Estados Generales permitió eso.
Y repito, lo otro está en los cafés y en Claro, las pero salones en los de cafés, París. digamos, se podrían comentar, digamos, las teorías de filósofos que tuvieron mucha influencia en Sí, la sí. Revolución Francesa, como Ujú. Jean-Jacques Rousseau, Sí. Juan Jacobo Rousseau. Sí, sí, ya, ya. Bueno, Rousseau, quien habló sobre la educación, Sí, sobre sí. la igualdad entre Ujú. los Sí, hombres sí. y el contrato social, tenía unas teorías que, digamos, que pudieron haber hecho que los intelectuales se armaran de argumentos para proponer una revolución, pero el pueblo raso que no iba necesariamente a los cafés, que eran campesinos, que trabajaban en los feudos, A ver, ¿cómo se conecta con sí. estas teorías? Sí, yo diría esto. Una cosa es lo que ocurre en París, en las cuales sí hay contacto entre el pueblo raso y los intelectuales. En los cafés, digamos, y en las tabernas parisinas concurrían no solo intelectuales, también concurrían artesanos, obreros, trabajadores, modistas, o sea, concurría el pueblo de París, y en ese sentido eran lugares que eran relativamente igualitarios. Ahora, es distinto la situación rural y la situación en las provincias. En las provincias la conexión se da a través de lo que ya planteé ahora de los estados generales. Pero el punto esencial es que además de las teorías que discutían los intelectuales, se discutían también los eventos que estaban ocurriendo. Antes de que ocurriera la toma de la Plaza de Bastilla y antes de los estados generales, ya había habido desórdenes populares en Francia. Esos desórdenes populares eran comentados luego en esos cafés. Digamos, había una forma de conversar sobre ellos, de intercambiar sobre ellos. Y el simple intercambio de información y de puntos de vista, incluso de las anécdotas de ese tipo de desórdenes, de revueltas, de pequeñas escaramuzas, fue lo que también fue generalizando la conversación de la que hablo. No solamente trataba de discutir teorías, obviamente discutían teorías, sobre todo en los salones más sofisticados parisinos en los cuales se discutía la teoría de Rousseau, pero en los cafés también se discutían los eventos, se conversaba sobre ellos, y entonces se fue creando una conversación que unificaba a personas de distintos estratos sociales, y que además es lo que está en la base, digamos, de la revuelta popular en París. Correcto. Sí. En América Latina hay una especie de revolución que también es muy comentada y es muy conocida, es la de los indígenas en Bolivia, que finalmente en el 2006 lleva a Evo Morales, un líder campesino, líder indígena y sindicalista, a la presidencia. Pero allá hubo muchas manifestaciones, muchas protestas contra el gobierno establecido, y digamos que fue una especie de revolución. Pero allá entre los indígenas, ¿cómo se puede haber dado esta conectividad? Ahora, lo que yo pienso es que el caso boliviano es muy especial. En Bolivia ha tenido dos revoluciones, una en el siglo XVIII, la revolución de Tupac Amaru contra el poder español. Hay otra revolución en 1952, nacionalista, popular, con fuerte influencia trotskista, desde donde salió Víctor Paz Estenssoro. Y luego viene la revolución de la que tú hablas, que es la que se da en el año 2000 y que parte de algo más o menos inverosímil, que es la lucha por el agua, la lucha contra las compañías francesas y norteamericanas que controlaban la comercialización del agua en Bolivia. ¿Cómo viene la conectividad para los indígenas? Bueno, la conectividad es social, la conectividad no es tecnológica. Entonces, no es solo el problema de que nosotros decimos, hoy tenemos un exceso de conectividad porque tenemos todos los medios electrónicos de conectividad, pero allá las comunidades eran muy fuertes y las comunidades, incluso hoy digamos, frente al gobierno de Evo Morales, las comunidades que están en el Alto, en La Paz y en otros lugares de Bolivia, mantienen una distancia frente al régimen, mantienen independencia, y las comunidades indígenas, aymaras y quechuas, siempre mantuvieron independencia frente al régimen político. Y esas comunidades han mantenido independencia tan fuerte que aún hoy, a pesar de que Evo Morales fue un líder cocalero y es un primer presidente, digamos, popular después de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, sin embargo, lo cuestionan y tienen una posición, digamos, crítica frente a él y siguen manteniendo una posición independiente. Entonces, Bolivia es un caso muy especial de una independencia tradicional de las comunidades, donde la conectividad depende de lazos antiguos, consanguíneos, de cultura, de identidad cultural y además de independencia frente al régimen político. Eso se ha sostenido en el tiempo.
Entonces, si ustedes uno ve la comunidad que existe en el Alto es un lugar que queda más alto que La Paz, y La Paz ya es muy alta, está a 4.000 metros. En el Alto hay 1 millón de personas que se fueron reunidas por efecto del neoliberalismo que apareció en el año 84 en Bolivia. ¿Por qué? Fueron desplazados del campo. Y esa reunión allí generó una conectividad extrema que no esperaba el régimen. Cuando cientos de miles de personas bajaron desde el Alto a La Paz, pues hubo la revolución. Dos presidentes cayeron entre 2000 y 2005. Que es un hecho, digamos, que de hecho fue Bolivia es el que abre el ciclo de revoluciones, de oleadas de revoluciones que se dan en todo el mundo y que después se dan en la llamada primavera árabe. Pero en esencia, allá hay una tradición revolucionaria de independencia, y la conectividad de nuevo fue impulsada por un evento, y fue el neoliberalismo. El neoliberalismo destrozó, digamos, la producción campesina, envió miles, cientos de personas, 1 millón de personas a vivir en el Alto, y de allí fue un hervidero, digamos, claro, revolucionario, porque debían estar conectados, y estaban conectados, digamos, a su pasado revolucionario y a su identidad indígena. Hay una revolución que, digamos, tiene especial trascendencia, sí, para el mundo, que es la Revolución Rusa, la revolución de los bolcheviques. Esta revolución, digamos, que lidera Vladimir Lenin, es producto de algunos fenómenos sociales que han sucedido con alguna anterioridad. Allí, ¿cómo se da la conectividad? ¿Cómo inicia, cómo se cristaliza esa conectividad? A ver, Rusia tiene una tradición anarquista muy fuerte, y las comunidades, incluso comunidades campesinas, pero también comunidades urbanas, siempre tuvieron un grado de resistencia contra el zarismo. Esa resistencia tomó unas características radicales a finales del siglo XIX. Y esas características radicales, digamos, fueron pasándose por cuando hablas de conectividad, en ciertas cosas. En Rusia había organizaciones comunitarias, y la organización productiva, la organización campesina era también comunitaria. En ese sentido, incluso desde el mismo zarismo se había en cierto sentido permitido la posibilidad de ese tipo de organizaciones comunitarias. Y de hecho esas organizaciones tuvieron mucha fuerza y se convirtieron casi que en un movimiento político, más o menos alrededor de 1870, 1880 y algo en Rusia. Entonces, las conectividades... Ahí se va dando la conectividad. Claro, se va dando conectividades. ¿Por qué? Porque hay organizaciones comunitarias que de paso siempre tuvieron como mira o como visión de futuro organizaciones cooperativas o comunitarias de la producción. Perfecto, y de la sociedad. Entonces, allí es el inicio, y por otro lado está la tradición anarquista, que es muy fuerte. Claro, gracias. Sí. Vamos a una pausa, sí, y ya regresamos. Okay.